¡Hola peleros! Estos de aquí son los Tron Smart Spunky Beat, unos auriculares totalmente inalámbricos, unos true wireless de estos que ya sabéis que me gustan tanto, que cuestan solamente 25 euros, pero que integran en su interior un chip de Qualcomm que los vuelve compatibles con Bluetooth 5.0 y también con el códec aptX, que ahora os contaré qué significa todo esto, pero tienen una batería inagotable y una muy buena calidad de sonido. Los he estado probando y creo que por su precio merecen mucho la pena. Hoy aquí en mi mesa de análisis te cuento por qué, cuáles han sido mis sensaciones y mi experiencia y sobre todo por qué te recomiendo comprártelos si sales a correr, si sueles utilizar el transporte público y te gusta escuchar música o para alguna de tus tareas del día a día. ¡Vamos a ello! Bueno, pues parece que Tron Smart es una firma que lleva muchos años haciendo auriculares inalámbricos. Yo hasta el momento no los conocía. Cuando me propusieron esta review me pareció un producto bastante curioso, sobre todo por el precio. Muchos de vosotros me habéis preguntado por mis auriculares inalámbricos favoritos. Yo siempre digo que utilizo los AirPods, pero sí que es verdad que he probado muchísimas otras alternativas para Android. Y he probado alternativas que cuestan 300 euros, he comparado alternativas que cuestan 100 euros y he comparado un montón de auriculares. Pero nunca había probado unos tan baratos como estos. Cuestan 25 euros y yo me esperaba otra cosa muy diferente a luego lo que realmente he tenido después de haberlos probado y de haberlos usado cerca de un mes. Los he probado mucho, los he probado con mi dispositivo segundo personal, el OnePlus 7T Pro, que además como lleva un chip de Qualcomm hace que tenga integrado también este códec aptX de Qualcomm, que lo que va a suponer es que tenga una mejor calidad de sonido y los tonos se escuchen más naturales. Así que me parece un conjunto perfecto y creo que me daba bastante juego para contaros en una review cómo se han comportado, para quién se los recomiendo y sobre todo porque si estás buscando unos auriculares baratos, esta puede ser una opción muy interesante. El diseño del conjunto es este de aquí, es una cajita de color negro, está fabricado en plástico por supuesto, e integra en su interior lo que serían los dos auriculares, que tienen un aspecto bastante plano. Para poder abrirla y cerrarla utiliza una bisagra y además un conjunto de imanes que la mantienen perfectamente cerrada en cualquier situación, y lo cierto es que yo en mi experiencia no he visto que este imán pierda resistencia ni nada por el estilo y se ajusta perfectamente para tener los auriculares cerrados. Y por otra parte la bisagra funciona guay, o sea, la bisagra tiene un buen recorrido, no ofrece ninguna resistencia y hace que sean bastante cómodos de utilizar en el día a día. Así que esto un punto positivo, porque sí que he probado muchas bisagras que son muy duras o que son muy blandas o que incluso dan la sensación de inseguridad, nada por el estilo en esta. Parece que sí que es una bisagra bien hecha y que da acceso a los auriculares que están en su interior. Estos auriculares justamente están metidos en estas pequeñas zonas de recarga en los que además hay unos pequeños imanes para que se ajusten perfectamente y no se caigan ni se pierdan ni nada por el estilo. Esto es algo que sí que les pedíamos a otros modelos que tenían unos enganches más sencillos y al final los imanes es lo más cómodo siempre y es lo que ha integrado Tron Smart en estos Spunky Beat. Y los auriculares son estos chiquitines de aquí, de los que ahora interiorizaré un poquito más, pero bueno, son unos auriculares muy planos, muy delgados, muy finos y muy ligeros, pesan solamente 4 gramos y son muy cómodos de llevar. En la parte frontal tiene por aquí 4 LEDs indicadores que nos sirven como indicadores de batería, y sobre el resto de la caja os contaré un poquito más de adelante cuando hable en el apartado de la autonomía. En términos de diseño, los auriculares, lo estaréis viendo en fotos, pero bueno, yo aún así os hago un pequeño resumen, son unos auriculares súper pequeños, al nivel de que de perfil ocupan muy poquito espacio, y eso va a significar que vayan a sobresalir muy poco de nuestras orejas. Al contrario de otros modelos de auriculares cuyo diseño está pensado para ir hacia abajo con un pequeño palo, como por ejemplo los AirPods, estos están pensados al revés, para ir hacia arriba, y lo que hacen es ocupar todo el pabellón auditivo que tenemos y quedarse perfectamente encajados ahí para que estén encajados y no se muevan a lo largo del uso. Estos auriculares tienen resistencia IPX5, por tanto los podemos utilizar para salir a correr, los podemos utilizar para cualquier tipo de ejercicio, podemos sudar con ellos, incluso utilizarlos debajo de la lluvia, que no van a tener ningún problema. Sí que es verdad que a lo largo del tiempo he estado probándolos y he visto que en ocasiones cuando sudamos o salimos a correr los auriculares se deslizan un poco más de la cuenta y sin llegar a caerse da la sensación de que se van a caer y tiendes a echar mano a ellos pues para recolocártelos. Pero es algo que solamente me ha pasado en ocasiones muy puntuales y sin embargo luego en el día a día son unos auriculares que se ajustan bien, en parte gracias a las espumitas de silicona, las gomitas de silicona, que van a servir para darle un mayor ajuste, un poquito más de agarre sobre todo en el oído, para hacer un poquito de aislamiento exterior, pero también para que sean muy cómodos. Voy a detallar esto punto por punto. Lo primero es que las gomitas de silicona son muy cortas, hasta el punto de que el espacio que entra dentro del pabellón auditivo es muy pequeño. Esto en comparación con otros auriculares que sí que tienen un espacio para el pabellón auditivo más largo y que parece que se meten casi hasta el tímpano, bueno, pues en este caso no. En este caso
van bastante sobrepuestos y se ajustan muy poquito para que sean cómodos. A mí, por ejemplo, que no me gustaban mucho los auriculares in-ear, el tener metido siempre una gomita de silicona en el oído me parecía un poco incómodo. Estos no me han dado la sensación de eso, porque la goma es chiquitita y la verdad es que ocupa poco espacio, no se mete muy profundo y resulta bastante cómodo. El segundo aspecto es que tiene tres gomitas de silicona, un tamaño pequeño, un tamaño mediano y un tamaño largo. Podéis elegir el que mejor se ajuste para vuestros oídos y eso va a repercutir directamente en el tercer aspecto en el que afectan, que es la cancelación de ruido. No tiene cancelación de ruido activa, como esperamos de cualquier tipo de auricular de estas características por 25 euros, ni se la pedimos ni le hace falta, porque lo cierto es que con las gomitas de silicona sí que es verdad que hace como un aislamiento natural que hace que no escuchemos muchos de los ruidos alrededor. Sí que es verdad que no lo cancela al nivel de que no escuchemos nada, pero sobre todo el sonido ambiente no lo vamos a tener tan dentro del oído. En la parte frontal, es decir, lo que va mostrado hacia afuera de la oreja, tenemos dos cosas. Lo primero, unos anillos LED que nos van a dar diferentes indicaciones a través de colores. Ojo, yo los anillos LED en los auriculares normalmente les tenía bastante rabia porque normalmente tienden a estar siempre encendidos. Y sinceramente, ver a gente en el transporte público que llega a auriculares y que están emitiendo luz constante y que los ves que llevan luces a las orejas, dices, madre mía, qué mal queda. En este caso, los Spunky Beat de la gente de Transmart pues han apañado un poquito eso. Estos anillos LED solamente se encienden o se apagan cuando nos tienen que dar información, pero normalmente están siempre apagados. Así que tú cuando lo llevas puesto, este anillo siempre está apagado y nunca nadie va a ver ninguna luz saliendo de tus orejas. Esto yo personalmente lo valoro mucho. El único momento en el que nos da información es cuando lo metemos en la caja, que en este caso se encienden unos anillos de color rojo para indicarnos que va a comenzar la carga, y también cuando los sacamos, que se encienden de color azul para indicarnos que se han conectado correctamente con nuestro dispositivo. El conjunto, bastante ligero, son muy ligeritos, entran en cualquier bolsillo o en cualquier espacio que los puedas meter, en una mochila o algo por el estilo, y pasan totalmente desapercibidos. Yo personalmente he tendido a llevarlos en el bolsillo del pantalón y no me ha supuesto ningún problema, a diferencia de otros auriculares que sí que he probado en veces anteriores. Y ahora sí que sí, hablemos del aspecto más importante de estos productos, que es por supuesto el audio. Los he estado probando porque tengo muchas dudas en cuanto a qué calidad de audio nos puede dar un producto de 25 euros. Yo personalmente me esperaba lo peor y me han callado la boca literalmente, porque son unos auriculares que, a pesar de su pequeño tamaño y estar eternamente condicionados por llevar unos drivers muy chiquititos en su interior, que normalmente los bajos no van a poder potenciarlos en exceso, sí que ofrecen una muy buena experiencia sonora, creo que acorde a lo que un usuario puede necesitar para salir a correr, para el transporte público, para un paseo, quizá no para verte una serie en tu casa en el sofá, o quizá no para utilizarlo durante periodos muy prolongados en la oficina donde quieras escuchar la música bien, o si eres un melómano escuchar música en casa, una sesión. Bueno, pues estos auriculares no son para ti, pero sí que son para todos aquellos que de música pues sabemos lo justo y necesario y que necesitamos unos auriculares solventes que nos cuesten poco para esos trayectos que hacemos normalmente en la calle. En concreto, os detallo un poquito más la experiencia. Tenemos unos tonos bajos que están bastante bien calibrados, están bastante bien conseguidos. Son unos tonos muy limpios. Al momento en el que tú empiezas a reproducir música, detectas que los tonos bajos no necesariamente te van a empastar los tonos medios y agudos, que es lo que suele pasar con este tipo de productos tan pequeños. Aquí es lo contrario. Los tonos medios están muy bien conseguidos, son los más fáciles de conseguir y son los que se utilizan convencionalmente en la música convencional. Así que en ese sentido, la música más popular, la que escuchamos en Spotify, la vamos a escuchar estupendamente con esos tonos medios, que son los que más vamos a distinguir. Y por último, menciona los tonos agudos. Los tonos agudos también son bastante complejos y en este caso no llegan hasta el punto de agudez en algunas notas que podríamos esperar, de decir está el tono muy alto, pero sí que también los podemos reconocer fácilmente cuando estamos escuchando música. Esto si diseccionamos así uno a uno, pero la realidad es que tú te pones los altavoces y escuchas lo que esperas escuchar. No emites sonidos raros, no notas que las cosas se empasten, no notas que los sonidos diferentes de las canciones se empasten o que dé una mala experiencia. Así que en resumen son unos auriculares perfectos para salir por ahí. Solamente puedo hacer un pequeño matiz y es el término del volumen. Son unos auriculares que tienen mucho volumen. Os puedo decir que ponerlos al 100% es una locura y personalmente creo que te puedes llegar a hacer daño en los oídos si lo pones tan alto. He detectado que cuando subes el volumen por encima del 70% o el 75% más o menos, puedes llegar a ver que los tonos bajos se quedan como por detrás del resto y empiezan a destacar menos. No se va a empastar, o sea, la música no se va a empastar, simplemente vas a dejar de reconocer esos tonos bajos de los que hablábamos antes. Así que mi recomendación es que los uses a un nivel de volumen que esté un poquito por debajo de eso, sobre todo para conseguir escuchar toda tu música bien. Y sobre todo, cuidar tus oídos, que eso también es muy importante.
La música se puede controlar a través de unos pequeños paneles táctiles que llevan en esta zona de aquí, ambos dos auriculares, y tienen funciones específicas y son capaces de reconocer diferentes tipos de toques. Por ejemplo, si das un toque, puedes poner en play o pausa las canciones. También puedes contestar una llamada o colgar una llamada cuando hayas terminado con ella. Si mantienes pulsado el auricular durante 2 segundos, puedes pasar a la siguiente o a la anterior canción. Esto es un poco raro porque han puesto los controles al revés, o por lo menos para mí significa que están al revés. Si quieres pasar a la siguiente canción, tienes que tocar el auricular izquierdo. Y sin embargo, si quieres pasar a la canción anterior, tienes que tocar el auricular derecho. Bueno, pues eso es algo que normalmente no es así. Normalmente la siguiente canción, el derecho, la canción anterior, el izquierdo, y en este caso pues funcionan al revés. Creo que eso es un tema de firmware, de software o de lo que sea, y que en algún momento terminarán por corregirlo, porque se hace bastante raro, pero bueno, que es cuestión de acostumbrarse. Luego, con 2 toques seguidos puedes activar el asistente de Google en tu dispositivo, o también Siri en el caso de que utilices un iPhone, y luego con 3 toques puedes subir o bajar el volumen. Igualmente, para subir el volumen a la izquierda y para bajar el volumen a la derecha. Lo he estado probando. Normalmente el control que mejor funciona es el play pausa o el contestar colgar llamadas, o también el de pasar a la siguiente canción por la pulsación continua. Sin embargo, no he sido capaz de utilizar la gestión de volumen, que es algo que viene nuevo en este último modelo que han lanzado y que es algo que no tenía en versiones anteriores de los Spunky Beat, y sobre todo tampoco he podido utilizar bien la función del asistente de Google como me cabría esperar. Sí que es cierto que hay veces que les cuesta reconocer los toques, eso es una experiencia que sí que os quería contar, pero en definitiva creo que para hacer un control rápido de play pausa, que eso funciona muy bien, o para pasar a la siguiente canción es suficiente. Controlar el volumen o acceder al asistente lo puedes hacer en tu dispositivo, que al final siempre lo llevas encima. Y por último destaco el tema de las llamadas. Ambos dos llevan micrófonos integrados y se pueden utilizar de manera independiente. Eso significa que puedes ponerte solamente el derecho o solamente el izquierdo, o ponerte los dos, el que tú quieras. Cuando vas a hacer una llamada de teléfono, normalmente la contestas desde el auricular y tanto el interlocutor, es decir, la persona en la línea, como tú vais a escucharos perfectamente. Los micrófonos es un punto pro para estos auriculares, que se escuchan bastante bien cuando estamos haciendo llamadas telefónicas. No tiene interferencias, es capaz de cancelar bastante bien el audio ambiente, o sea que son unos micrófonos solventes para mantener llamadas puntuales. Y voy a hablaros de otra cosa muy importante, que es el chip, y es que estos auriculares llevan un chip de Qualcomm integrado que lo vuelve compatible con, primero, Bluetooth 5.0, y esto es algo que yo agradezco mucho porque el Bluetooth 5.0 consume menos batería y además es más rápido en conectividad. Lo he estado probando, por supuesto, con el OnePlus 7T Pro y la verdad es que me ha sorprendido lo bien que funcionan. Me ha recordado muchísimo a los AirPods de Apple. Yo los enlacé por primera vez en el panel de Bluetooth, es decir, en el panel de ajustes habituales de Bluetooth para sincronizar los dispositivos. Se me quedaron sincronizados y no he vuelto aquí. Literalmente todas las veces que los he utilizado, los he sacado de la caja, se han conectado automáticamente, le he dado al play y ha sonado música, y cuando los he vuelto a meter se han desconectado y todo perfecto. Sí que es verdad que la primera configuración la tienes que hacer manualmente, pero luego en la experiencia, es decir, luego al estarlos probando, no he tenido que volver nunca al panel de ajustes y por tanto estoy muy contento. La conexión es rápida, fluida, estable, no he notado en ningún momento pérdidas de conexión, no he notado en ningún momento que la música se pausase o que perdiese conectividad con el teléfono. Incluso me he movido a lo largo de toda la casa en este tiempo de cuarentena, dejando el móvil en un punto correcto, y ha sido capaz de, en los 150 metros de casa, sin ningún problema reproducir la música. Así que, oye, estoy muy contento porque creo que en este sentido Tronsmart ha hecho un buen trabajo. El segundo punto es el códec, y es que hay muchos códecs de audio. Yo de esto no entiendo mucho, pero sí que sé que Qualcomm ha desarrollado uno propio que se llama aptX y que permite que las melodías suenen más naturales. Esto hay que tener un oído muy experto para notarlo, pero bueno, que sepáis que es compatible con aptX, y aquellos que sí que sepáis bien qué es, cómo funciona y cuál es el impacto real, seguramente sepáis medirlo. Y por otra parte, la latencia. He estado leyendo blogs, he estado leyendo opiniones de otros compañeros para ver un poquito cuáles habían sido sus sensaciones y contrastarlas un poco por las mías, y muchos compañeros han dicho que tenían bastante latencia, es decir, que cuando juegas a un videojuego, desde que disparas, por ejemplo, hasta que oyes el disparo, pasa mucho tiempo, cerca de un segundo, o incluso que había una desincronización entre el dispositivo y lo que tú estabas oyendo, y que, por ejemplo, para ver vídeos en YouTube los veías con retardo. Yo no había tenido esa experiencia en ningún momento, yo no he tenido latencia con este producto, pero ya convencido de que a lo mejor esto era una cosa de que yo no me había dado cuenta, hice un test de latencia.
¿Y qué es esto de un test de latencia? Bueno, pues es este pequeño vídeo en el que los auriculares tienen que sonar justo en el momento en el que la bola rebota, y también cuando aparece el círculo verde y también cuando se completa el círculo verde. O sea, cuando aparece el círculo rojo suena, cuando se completa el círculo verde suena, y cuando toca la bola blanca con el suelo suena. Entonces yo lo estuve comparando y la verdad es que no tuve ningún problema entre la sincronización de audio y vídeo, y funcionaba perfectamente en este test de latencia que le hice. La autonomía es una de esas cosas que sorprende de estos TronSmart Spunky Beat, y es una cosa que me ha gustado mucho y que quería destacar en esta review, porque los auriculares tienen 35 mAh de batería cada uno, es decir, tienen una batería muy chiquitita. Dentro de la caja lo que tenemos es una batería de 350 mAh, y la experiencia prometen desde TronSmart que nos va a permitir consumir 24 horas de música sin interrupción, es decir, 24 horas de música sin necesidad de ponerlo a cargar. Eso incluyendo una carga de los auriculares y luego las cargas que podemos hacer a partir de la caja. Ya sabéis que normalmente siempre digo que los auriculares Bluetooth nunca terminas de hacer cargas completas porque no te los pones y los usas durante 5 horas, sino que los usas a lo mejor media hora en el metro, los usas 1 hora y media para salir a correr, pero nunca haces cargas completas, así que siempre haces mini cargas. El resultado real es que si tú te los pones, puedes estar con ellos escuchando música unas 4 o 5 horas aproximadamente, depende del volumen. Yo, al volumen al que lo he estado utilizando yo, normalmente he conseguido como unas 4 horas y media de música utilizando estos auriculares, y eso es un dato muy bueno. Es un dato muy bueno teniendo en cuenta lo pequeñitos, lo ligeros que son y lo cómodos que son. Después, metiéndolos en la caja, podemos conseguir hasta 4 ciclos de carga más completos, y si multiplicamos ese dato nos da en torno a unas 20 horas de música o 21 horas, que es más o menos lo que promete la gente de TronSmart en su página web, así que no están haciendo publicidad engañosa, tienen una muy buena duración de la batería, y es una de las cosas que también me permite reconocerlos como unos auriculares baratos que tienen una buena autonomía y que no pasa como con otros que la batería se resiente a la mínima. El que tenga los LEDs indicadores de la parte frontal es una pista muy buena para saber cuánta batería nos queda. Cuando vemos que se ilumina el LED de color naranja sabemos que los tenemos que poner a cargar, y tarda como 1 horita y media, 2 horitas en cargarse utilizando un cable USB tipo C, y esto es muy guay porque el USB tipo C que llevan en la parte trasera es una conexión súper actualizada y que nos va a permitir utilizar el mismo cable que con nuestro smartphone, utilizar el mismo cable que nuestro ordenador, o sea, tenemos una conexión muy actualizada aquí. Y en el caso de que estemos de viaje y lo queramos conectar a una powerbank o lo que sea, no nos tenemos que llevar un cable específico, sino que en la parte de atrás tiene integrado un pequeño cable que en este caso es un USB reversible, y me parece un inventazo para poder recargar la batería de los auriculares estemos donde estemos desde una powerbank o algo por el estilo. Sí que es cierto que esto es una solución muy mundana, aunque en una próxima generación me gustaría ver cómo este espacio de aquí se sustituye por una bobina de carga inalámbrica para poderlo poner en una base de recarga y recargar los auriculares. ¿Puestos a pedir? Pues oye, mira, esto también sería muy guay. A recoger. Esto lo decía yo de niño. Me sacaba mi madre los juguetes, me decía, o recoges o lo tiro. Yo decía, a recoger, a recoger. En definitiva, estos TronSmart Spunky Beat son unos auriculares muy completos, unos auriculares que a mí me han gustado mucho, que sí que es cierto que ofrecen una experiencia muy parecida a auriculares más caros, ese nivel de conectividad, de ponértelos y que funcionen, la conectividad estable, un buen sonido, que sean cómodos en el día a día, que los puedas utilizar en el transporte público, pues me parece que están muy a la altura de auriculares bastante más caros, como por ejemplo los de Realme que probamos hace unas semanas, los Buds Air, que cuestan 80 euros. Sinceramente, teniendo en cuenta lo que cuestan los dos modelos y habiéndolos probado los dos, no encuentro motivo alguno para comprarme unos Buds Air en vez de comprarme estos Spunky Beat de TronSmart. Y creo que me pasaría exactamente lo mismo con otros muchos auriculares de precios que pueden llegar hasta los 100 euros y que seguramente ofrezcan una experiencia muy similar a estos que cuestan solamente 25. Es un precio, me parece muy bueno, y creo que para todos aquellos que estéis buscando unos auriculares inalámbricos que utilizar en vuestros trayectos en el tren, cuando salgáis a correr, cuando salgáis a pasear o en momentos muy puntuales a lo largo del día, es una alternativa chula para utilizar con vuestro teléfono Android, que te va a costar poco dinero y que desde luego es más que solvente y que da una experiencia muy buena. Así que desde aquí os lo recomiendo y os dejo un enlace en la descripción. Nosotros nos vemos como siempre en el próximo review, unboxing, comparativa o lo que llegue primero. ¡Hasta la próxima!